Ya, vamos a avanzar, por favor, ya, vamos a empezar a avanzar. Muy buenos días, sigo aquí en la incomodidad con un rector que a pesar de que acabó su gestión no quiere irse, sigue molestando, sigue haciendo que las cosas en San Simón estén con conflicto, así que vamos a seguir aquí pacíficamente, esperando a que haya justicia, estamos haciendo. Con disculpas del caso, aquí hay mucha incomodidad, apenas se pueden sentar, aquí estoy bastante incómodo a dar mis clases por un lado y por otro lado también para pasarles las grabaciones. No se puede trabajar porque no hay energía eléctrica, entonces la carga me dura muy poco aquí y apenas me da para mi clase, ¿no? Y cuando no me da, pues tengo que ir al frente a un lado. Así que yo les pido disculpas, esto va a acabar, supongo, esta semana. Le pido a Dios que acabe de una vez esto y entiende este señor que ya no es rector y que deje de entorpecer nuestra vida universitaria, ¿no? Todos tenemos derecho a todo y él nos está conculcando permanentemente. Por eso se mantiene, se prorroga todo cuando esto es absolutamente ilegal. Bueno, pero de eso no vamos a hablar hoy, sino de las clases. Siempre me ha gustado hablar, pero esto les comento porque no estoy pudiendo hacer sus grabaciones, nada más. Por lo demás, empezamos entonces las clases. Hoy vamos a hacer composición de funciones. Composición de funciones. Con eso acabamos este capítulo y empezamos con límites. Ya estamos. ¿Me están escuchando? Hola, ¿ven mi pantalla? Sí, jefe. Ya. Siguen llegando los chicos. Siguen llegando ya, a ver. Estoy presentando la pantalla, ¿no? Tengo que presentar, me olvido. Hola. ¿Cómo estás? Tienen que venir ahora.
Ya pasaré un poco, vamos a hablar de esto que estaba anterior vez. René Gabriel Vera, por favor, ¿podrías abrir tu pantalla? René, ¿estás? René Gabriel Vera. ¿Puedes abrir tu pantalla, por favor? ¿Puedes abrir tu cámara? Hola. Te estoy hablando, René. ¿Puedes abrir tu cámara? Ya, por favor, he dicho. ¿Tú eres alumno del curso? Sí. Parece que no fueras porque estás con un perfil que no es hot, por favor. La siguiente no te voy a aceptar. Gracias. Seguimos con clase. Ahora sí. Bueno, empezamos entonces. Vamos a hablar de la composición de funciones. Para acelerar, entonces me he traído ya la composición de funciones. Aquí está la definición. De forma similar a la adición y a la multiplicación, que eran operaciones de funciones, hay otras operaciones básicas. Es la composición de funciones. O sea, ya hemos visto la suma y la multiplicación como parte del álgebra de funciones. O sea, suma, multiplicación, y hay otra forma también de hacer operaciones. Y esta otra forma se llama composición de funciones. Entonces, la adición, la multiplicación y la composición de funciones son operaciones básicas que tienen las funciones.
vamos a definir la composición de funciones. La composición de las funciones, f con g, denotada por f compuesta con g, y que se lee f círculo g, aquí está mal, tiene que decir f círculo g, o sea, la composición de funciones de f y g se denota con f círculo g, y se lee f círculo g, o composición con g. Es otra función. La composición de dos funciones es otra función, cuyo dominio está dado por todos los elementos de x que pertenecen al dominio de g, tal que g de x pertenece al dominio de f, y cuya regla de correspondencia es f compuesta con g de x es fg de x. Este concepto parece difícil, pero para nada. Voy a volver entonces a explicarles. Dice, la composición de las funciones f y g se denota f compuesta con g. Así se denota. F compuesta con g. Y se lee f círculo g. Así se lee. La composición es otra función. Esta parte no está bien. A ver, f círculo g hemos dicho. Círculo G. Ya. Se lee f círculo g. O también se puede decir f compuesta con g. F composición g. F compuesta con g. El resultado de componer dos funciones f compuesta con g me da otra función. El dominio de esta función compuesta son todos los elementos ¿de quién? De G. Todos los elementos de G que pertenecen al dominio de G. Son todos los elementos del dominio de G. Pero tales que la imagen de estas X, la imagen, pertenece al dominio de F, y cuya regla de correspondencia es esta. A ver, vamos a ver aquí, que se ilustra mediante el diagrama que se muestra a continuación. Se tienen los conjuntos A, B y C, y se definen las funciones G aquí y F aquí. Entonces aquí yo tengo el conjunto A, que está vinculado con B a través de la función G. Por otro lado, tengo aquí el conjunto B vinculado a través del conjunto F. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos dicho? La composición de dos funciones son para aquellos elementos, por ejemplo, X1. X1 tiene imagen en B, o sea, tiene imagen, su X1 pertenece al dominio de G, para empezar, ¿no? Ya no he de recibir más. Vengan ahora, por favor. No se puede trabajar así. Les ruego, por favor, vengan ahora. No hay otra forma de decirles. Yo de la mejor forma les digo, por favor, vengan ahora. Me perjudican. Y nos perjudicamos todos. Gastan sus megas y la gente que llega tarde nos perjudica. Ya. Decía entonces, X1 es un elemento del dominio de G. ¿Cuáles son los elementos del dominio de G? Son aquellos
elementos que tienen imagen. X1 tiene imagen, X2 tiene imagen, X3 tiene imagen, ¿de acuerdo? Esos son los dominios de ¿quién? De G. Entonces, los elementos X1, X2, X4 son parte del dominio de G. X3 no tiene imagen y por tanto no pertenece al dominio de G. Pero X1 sí, X2 sí, X3 sí. Pero no todos los elementos del dominio, no todos los elementos del dominio de G pertenecen al dominio de la función compuesta. Solo aquellos que tienen imagen y son dominios de F en la siguiente relación. A ver, X1 tiene imagen, 2, pero Y2 es dominio en F. Ah, esto sí es parte del dominio de la función compuesta. X2 tiene imagen en Y4, pero Y4 no es del dominio de F, por tanto, no pertenece al dominio de la función compuesta. X4 tiene imagen, y esta imagen es dominio de F, es dominio de F. Eso es, aquí estoy diciendo lo siguiente, que es la función compuesta es otra función, cuyo dominio está dado por los elementos de X que pertenece al dominio de G, está dado por X1, X4, pero no X2 ni X3. ¿Por qué? Porque tiene que haber esta condición, tal que la imagen de estos elementos, la imagen, este y este, pertenecen al dominio de F. Esa es la condición. Entonces la función compuesta en este caso es fácil. ¿Qué voy a poner? Esta está compuesta ¿con quién? Está compuesta con X1, está compuesto con Z1. ¿Por qué? Porque X1 tiene su imagen en Y2. Y2 es dominio de F. Y su imagen de X2, Y2 es Z1. Esta es la función compuesta. Esto es F. Esto es un elemento que pertenece a la función compuesta. De la misma forma que este elemento tiene imagen. Y su imagen en G. Y su imagen es parte del dominio de F. Parte del dominio. Este elemento también está vinculado aquí. Este otro no. Porque X2, si bien es elemento del dominio de G, porque tiene imagen, pero su imagen no constituye dominio en F. No constituye un dominio, porque no tiene imagen en F. X4 entonces no pertenece. Solamente eso está marcado. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces. ¿Se entiende, no? Entonces, aquí repetimos entonces. Ahora sí vamos a entender. La composición de las funciones F con G se denota F círculo G. Y que se lee F círculo G. O F composición G. Es otra función cuyo dominio está dado por todos los elementos, o sea, va a darme otra función, otros pares, quiere decir, va a haber pares, X1 con Z1, X4 con Z3. Pero estos pares que voy a armar, ¿no?, o sea, están dados por todos los elementos de X que pertenece al dominio de G. Este pertenece, y este pertenece, pero tales que su imagen pertenece al dominio de F. De X2 su imagen no pertenece al dominio de F, por tanto no va a estar en la función compuesta. Y cuya regla de correspondencia es F compuesta con G, es F G de X. Vamos a entender un poco más adelante eso, que se ilustra mediante el diagrama que se muestra a continuación y hemos explicado. Se tienen los conjuntos A, B y C en los que se definen las funciones F y G. Las funciones F y G están dados por qué. A ver, F, ¿por qué está dado? Está dado por Y1, Z4, Y2, Z1, Y3, Z3, y nada más. G, ¿por qué? Por X1,
Y2. X2, Y4. X3, X3, Y4. Con azul está. Entonces, a ver, ¿por qué está dado? X1 con Y2. X2 con Y4. ¿No? X2 con Y4. X4 con Y3. Eso es G. Determinar F compuesta con G. Entonces, miren, atiéndanme, voy a aplicar esta reglita con esto. F compuesta con G, dice. Tengo que ir a buscar G de X, en G tengo que buscar. Y tengo que analizar de la siguiente forma. Escuchen bien lo que voy a decir. X1 está con... Sí. X1 está con Y2. Y2 en F, ¿con quién está? Con Z1. Entonces, X1, Z1. X1, Z1. Voy al otro. X2 está con Y4. ¿Y4 con quién? Con nadie. Entonces, X2 no entra aquí. X4 está con quién? X4, con Y3. ¿Y3 con quién? Con Z3. Entonces, entra el par X4, Z3. ¿Ah? Voy a repetir. Quiero hallar F compuesta con G. Entonces, digo, X1 está con Y2. ¿Y2 con quién? Con Z1. X1, Z1. Luego, vengo en X2 está con Y4. ¿Y4 con quién? Con nadie. Entonces, no hay ahí composición. X4 está con Y3. ¿Y3 con quién? Con Z3. Entonces, X4, Z3. Eso es. Mirando el diagrama es más fácil. Esta recta que esto se une aquí y este se une aquí, este se va a unir aquí. Si este se une aquí y este aquí, entonces este se va a unir aquí. Lo que he hecho. Ahora vamos a hacer al revés. Esto era F compuesta con G. Ah, no. Vamos a aplicar esta reglita. Esta reglita. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice esta reglita? F compuesta con G de X puede ser, por ejemplo, X1. X1 es igual a ¿qué? De acuerdo a esto, F, G de X1. ¿Cuánto es la imagen de X1? La imagen de X1 es Y2. 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 ¿Cuánto es la imagen de Y2? Z1. La imagen de Y2 en F. La imagen de Y2 en F. De Y2 su imagen es Z1. Entonces, X1 con Z1. A ver, otro ejemplito vamos a hacer. Ustedes me van a ayudar. F, aplicando esta regla. F compuesta con G. ¿De qué? Por ejemplo, de X4. De X4. Dice aquí F. ¿G de cuánto? G de X, dice. X4. De X4. Ahora, ¿cuánto es G de X4? ¿Cuánto es la imagen de X4? La imagen de X4 es Y3. Entonces, todo esto se reemplaza por Y3. Y3. ¿Cuánto es F de Y3? Z3. La imagen de Y3. En F, ¿no? De Y3 es Z3. Entonces, X4 con Z3. Así voy trabajando. A ver, voy a hacer para uno que no existe. Por ejemplo, F de cuánto. Entonces, F o G, paréntesis, F o G de qué? De X2. Igual cuánto. F de G de cuánto. G de X2. ¿Cuánto es G de X2? G de X2, ¿cuánto es la imagen? Y4.
Y4. F de Y4. Voy a F. ¿Cuánto es la imagen de Y4? Y1, Y2, Y3. No hay. No hay. Aquí. No existe. Así sería, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, cuando yo compongo dos funciones, f o g, compongo, ¿de acuerdo? Cuando compongo yo estas dos funciones, obtengo ¿qué? Otra función. A la composición de funciones, ¿qué había sido? Es otra función, ¿no? Es otra función. Aquí está, conjunto de pares, otra función. ¿Cuál es el dominio de esta función compuesta? Su dominio es x1, x4. Ah, x1, x4. Pero, ¿cómo es este dominio? Es parte del dominio de G, perfecto. Es parte del dominio de G. Pero, ¿qué pasa? A todo aquello que tiene imagen constituye dominio de F. Todo aquello que tiene imagen, como Y2 y Y3, pero que tiene dominio en dónde? Pertenece al dominio de F, pertenece al dominio. Y2 pertenece al dominio. Y3 pertenece al dominio. Y4 no pertenece, por eso que no entra. Ah, entonces esa debe ser la condición. Entonces, aquí. Es otra función, como verás, cuyo dominio está dado por los elementos de X que pertenecen al dominio de G, tales que su imagen, la imagen de este y la imagen de este, pertenece al dominio de F. Es la condición. ¿Y cómo se encuentra? Con esta regla de correspondencia que ha aplicado. ¿Entiendes? Entonces, aquí está la definición. La definición, con ejemplito y todo. Vamos a ver un poco más que teníamos aquí abajo. Vamos a calcular lo siguiente, a ver. Vamos a calcular ahora, usted me va a decir, ¿a qué sería igual G compuesta con F? G compuesta con F va a ser otra función de pares. Entonces, G compuesta con F. Ahora voy a partir de quién? De F, de aquí. Y voy a escribir, Y1 y Y2 son en dominios. Voy a empezar con Y1. ¿Y1 con? Y1 está ¿con quién? Y1 está con Z4. Z4. Y Z4, ¿con quién aquí? No hay Z. Por tanto, no puedo hallar. Este es un conjunto vacío, porque voy a partir de aquí, voy a ver Z4 y aquí no hay nada de Z4. Y2 con Z1 y Z1 ¿con quién? Con nadie aquí, ¿no? Y3 con Z3 y aquí con Z3 con nadie. Este es un conjunto vacío. Y aquí puedo encontrar una conclusión, que F compuesta con G no es igual a G compuesta con F. Por tanto, no es conmutativo. La composición de funciones no goza de la propiedad conmutativa. La composición de funciones no goza de la función, perdón, de la propiedad conmutativa, ¿no? Teníamos algo más en el... esto mismo habíamos hecho, ¿no? Y aquí un ejemplito más. La función no es conmutativa, ¿no?
Ya, estamos hallado, ¿no? Ya. Aquí tengo otro ejemplo, a ver. Ejemplo 1. Dadas las funciones f y g, determinar f compuesta con g y g compuesta con f. F va a estar dado por todos estos elementos y g por todos estos otros. ¿Está bien? Aquí están los elementos de f. 1 con 3, 2 con 4, 3 con 5, 4 con 6. Esos son los elementos de quién? De la función f. 1 está con 3, 2 está con 4, 3 está con 5, 4 está con 6. Y g es 2 está con 3, 4 está con 5, 6 está con 5. Tengo dos funciones. ¿Por qué digo que son dos funciones? Porque ninguno de dos pares tiene un mismo primer elemento. Es 1, 2, 3, totalmente diferente. 2, 4, 6. Son dos funciones. Quiero hallar f compuesta con g. F compuesta con g. Voy a partir de g. Y voy a decir, escuchen bien, de nuevo. 2 está con 3. ¿Y 3 con quién aquí? Con 5. 2 con 5. 4 está con 5. ¿Y 5 con quién? Con nadie. 6 está con 7. ¿Y 7 con quién? Con nadie. Solamente este par, 2,5. 2 está con 3. ¿Y 3 con quién? Con 5. Entonces el par 2,5. Ahora vamos a hallar G compuesta con F. G compuesta con F. Entonces voy a partir de F. 1 está con 3. 1 está con 3. ¿Y 3 con quién? Con nadie. 2 está con 4. ¿Y 4 con quién? Con 5. Con 5. Ahora, 2 está con 4. Y 4 con 5. Entonces va a haber 2, 5. 2. Seguimos. 3 está con 5. 3 está con 5. ¿Y 5 con quién aquí? Con nadie. Nadie. 4 está con 6. ¿Y 6 con quién? Con 7. Con 7. Entonces 4 con 7. Y ahí he obtenido G compuesta con F. Otra vez aquí, F compuesta con G es diferente de G compuesta con F. ¿Han entendido esto, por favor? A ver, de nuevo. Vamos a repetir para todos. Aquí hay un ejemplo. Dadas las funciones f definido por todo esto y g determinado por todo esto, determinar, hallar f compuesta con g y g compuesta con f, dice. Aquí tengo f y aquí tengo g. Vamos a hallar f compuesta con g. Partimos del segundo conjunto de g. Aquí venimos. 2 está con 3. El primer par es 2, está con 3. 2 tiene como imagen a 3. ¿Y 3 con quién? 3 aquí con 5. 2 con 5. 4 está con 5. ¿Y 5 con quién? Con nadie. 6 está con 7. ¿Y 7 con quién? No hay. Solamente este. Entonces, este único par pertenece a F compuesta con G. Ahora, G compuesta con F. Partimos del segundo, de la segunda función F. De aquí partimos. Venimos aquí. 1 está con 3. ¿Y 3 con quién? Con nadie. 1 con nadie. No hay ese par. Venimos al siguiente. 2 está con 4. ¿Y 4 con quién? 4 con 5. 2 está con 4 y 4 con 5. Entonces, 2 con 5. Aquí está. Ese par dejo. Hasta aquí avancé. Voy al 3. 3 está con 5. ¿Y 5 con quién? Con nadie. Finalmente, 4 está con 6. ¿Y 6 con quién? Con 7. El par 4, 7. Ya tengo entonces la composición de las funciones. Venga, vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a abrir otra página. Ya, dadas las funciones, ejemplo 2. Ejemplo 2. Dadas las funciones
Dadas las funciones f y g, definidas por las reglas de correspondencia. Dadas las funciones f y g, definidas por las reglas de correspondencia. F de x igual a x menos 1 y g de x punto seguido, hallar f compuesta con g y g compuesta con f. El capo, oye. Gracias. Ya está. Esto hay que hallar. A ver, antes de hallar esto, escúcheme bien. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. Imagínense que yo tengo h de x. Es como decir, digamos que yo tengo h de x igual a raíz cuadrada de x de x ya. Yo quiero hallar h de 1, digamos. ¿Sabe lo que tienen que hacer? Escúchenme bien. Esto es lo mismo que decir y igual a tal cosa, por si acaso. Y igual a x cuadrado menos raíz de x menos 1. Entonces, yo quiero hallar cuánto vale y para x igual a 1. Es lo mismo que decir cuánto vale y para x igual a 1. Eso se llama h de 1. ¿Cómo se calcula? Escúcheme bien. Se calcula reemplazando este paréntesis donde veas x. H de 1, H de A, H de cualquier cosa, se calcula reemplazando este paréntesis donde veas x. A ver, ¿cuánto es h de 1? Díctenme. 1 al cuadrado. No, tengo que decir, escúchame bien.
paréntesis, en lugar del X, he dicho, paréntesis de 1. Donde ves X pones el paréntesis. Paréntesis de 1 al cuadrado. Al cuadrado menos raíz de 4. Raíz. Paréntesis 1 Paréntesis 1 menos 1. Menos 1. Ya decían esa operación. 1, esto es menos 0 igual 1. Ahora calculame h de a. ¿Cuánto es h de a? Paréntesis. Paréntesis al cuadrado. Donde veas X, menos. reemplaza el paréntesis. Te vuelvo a repetir. Donde veas X, me reemplaza el paréntesis. Ya. Entonces, paréntesis X, en lugar de X, paréntesis A al cuadrado. Menos raíz cuadrada de ¿cuánto? Entre paréntesis A menos 1. Siempre así. Siempre. ¿De acuerdo? Ya. Ahora calculame F. No de F. H. ¿H de qué? De X más 1. ¿A qué va a ser igual? Paréntesis. Donde veas X, reemplaza este paréntesis. Paréntesis X más 1 al cuadrado. Ya, menos raíz. Paréntesis X más 1. Paréntesis X más 1. Menos 1. Y ahora recién más operación. Esto decía AX cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del último menos raíz cuadrada de ¿cuánto? De X. Porque va a ser más 1 menos 1. Así vas a trabajar. No te olvides. Entonces, F de cualquier cosa es reemplazar el paréntesis donde veas X. Esta es una pruebita que he hecho. Con esa pruebita, por favor, entonces, ahora, este es un interludio. Nada más que un interludio. Si quieres, vamos a poner ahí. Ya. Ese es un interludio. O sea, interludio significa un conocimiento básico para hacer el ejercicio. Ahora yo tengo funciones f y g definidas por esta función que se llama función lineal y esta otra función que se llama función cuadrática o parábola, una parábola. Hallar f compuesta con g. Entonces vamos a hallar f compuesta con g. F compuesta con g. De acuerdo a la definición, esto es f g de x. Así es. ¿Está bien? Entonces, f, ¿y cuánto es g de x? A g de x es x cuadrado. X cuadrado más 1. X cuadrado más 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí. Ahora calculamos f de x cuadrado más 1 a partir de f de x, a partir de aquí. ¿Esto a qué va a ser igual? F de este valor, cuando f de x es así. ¿Qué te he dicho? Donde veas x, reemplazame este paréntesis. Aquí veo x, reemplazo el paréntesis. X cuadrado más 1. Luego menos 1. Y entonces tengo x cuadrado. Listo, esta es la función compuesta. F, composición G de X, es X cuadrado. Venga, al otro lado. G compuesta con F. Ustedes me dictan. G compuesta con F. Es igual. Ya va a ser igual. A G. G, paréntesis. Paréntesis F de X. F de X. Cierro paréntesis. Esto es G. ¿Cuánto es f de x? Díganme.
¿Cuánto es f de x? X menos 1. A es x menos 1. ¿Y cuánto es g de x menos 1? En g. Dícteme. Paréntesis. Todos me tienen que dictar. ¿A qué es igual? Paréntesis x menos 1 al Paréntesis cuadrado más X menos 1 al ¿A cuadrado qué x más 1. cuadrado? Entonces, paréntesis, donde veas x, reemplace el paréntesis. X menos 1 al cuadrado. al cuadrado más Más 1. 1. Eso sí. Está desconectado. Ahora. Sí. Esto va a ser entonces igual a ¿qué? Desarrollamos esto. X cuadrado, primer cuadrado, menos el doble del primero por el segundo. Más 2. Más el cuadrado del último. Y más este valor más 1. Entonces todo esto me da x cuadrado Menos 2X 2x más 2. más 2. Y listo, esa es la función compuesta. Entonces, f, no, g compuesta con f esa es la función compuesta. Entonces tenemos esos dos resultados. Como puedes ver, los resultados son nuevamente diferentes, porque no tienen conmutatividad. Vas a hacer otro ejemplo, ejemplo 3, último ejemplo. Ejemplo 3. Dadas las funciones f compuesta con g, definidas por las reglas de correspondencia. Dos puntos. Está bien. F de x igual a seno de x menos coseno de x más 1. Y g de x igual a la x a la x menos 1. Allá f compuesta con g y g compuesta con f. Venga, trabajamos entonces.
Trabajamos, deprisa. ¿Cuánto es F compuesta con G? Dígame. Igual a F, paréntesis, Todo G de X. F, paréntesis, G de X. De X. Ya está, ¿no ve? Ahora, F, ¿cuánto es G de X? A elevado a la X menos 1. ¿Cuánto es F de A a la X menos 1? Seno, Seno, paréntesis, paréntesis, A a la donde X veas, menos 1. donde veas X, reemplazas este paréntesis. De A a la X menos 1, Menos menos coseno, coseno de, paréntesis, pare, a la abro X. paréntesis, abro paréntesis, corchete aquí y abro paréntesis. ¿De qué? De A a la X menos 1 Más 1. Y cierro corchetes. Eso es. A ver, ahora vamos a calcular G compuesta con F. Va a ser a G compuesta con F. G, perdón, paréntesis, F de X. de X. ¿Cuánto es? G, F de X. A F de X es Seno seno de X X menos menos coseno, coseno de paréntesis, de X. X más 1. Eso es F de X. ¿Cuánto es G de este valor? G de este valor va a ser A, A elevado, paréntesis, paréntesis, seno de X menos coseno, paréntesis, de X más 1. Menos y 1. menos 1. Eso es. Así es entonces. Ahora, ejemplo 4 para ustedes. Esto voy a dejar de tarea. Dadas las funciones. Dadas las funciones F y G definidas por las reglas de correspondencia. F de X, logaritmo natural de X, logaritmo más 1. Y G de X e a la X menos 1. O simplemente a la X.
Eso es, hay que hallar eso. ¿Cuánto vale todo eso? Eso va a ser en tu casa. ¿Pero tienes? Menos 5, ¿no? Ya nosotros vamos a poner el itinerario de la siguiente lección, o sea, el contenido analítico de la siguiente lección. La siguiente lección es 4. Al terminar esta lección vamos a dar examen. Límites. Límites. 4.1. Ecuaciones. Ecuación o ecuaciones. Ecuación. De la recta tangente ecuación de la recta tangente ecuación de la recta tangente a una curva en un punto. Ecuación de la recta tangente a una curva en un punto. Cuatro, dos, formas indeterminadas. Cuatro, tres, definición de límites. Cuatro, cuatro, teoremas. Teorema de los límites. Cuatro, cinco, límites fundamentales. Cuatro, seis, demostración. De teoremas y límites fundamentales. Cuatro, siete. Tipos de límites. 4.8. Aplicaciones. O sea, ejercicios, ¿no? Ya, muy bien. Ya, esto que todo lo que ha avanzado, te lo voy a enviar enseguida, ahorita, aquí, vamos a hacerlo ahorita.
todo lo que es avanzado hasta aquí lo vamos a enviar, exportar esto en PDF. Ya estamos guardando y ahorita te lo mando. Cuarenta y cuatro, 45, 46 páginas. Licenciado, creo que es en el otro grupo, no en este. ¿Qué? En el que dice cálculo 1, grupo 10. Sí, perdón. La composición de funciones. Apuntes. Documento. Ya, está cargando, ¿no? Al terminar de cargar, ustedes van a recibir. Muy bien, que les vaya bien, ya está, ya les he mandado. Adiós. Muchas Chao, gracias, chicos. ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego. La próxima clase. Ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero.